Hay personas que trabajan, hay personas que trabajamos y hay personas que van a tener que trabajar en algún momento de su vida. Se los quiero avisar a Emma Drut Zubialde, que tiene 16 años, cursa cuarto año en el Instituto Lenguas Vivas. Emma, bienvenida. Muchas gracias. Fermín Bigatti, está también, lo digo bien, sí, tiene perfecto. 17, cursa quinto año en el Mariano Acosta, ahí fue mi hermano Federico, le mando un beso muy grande. Y está también Viole Cardarelli, la más chica, tiene 15 años, cursa tercer año en Mi Querido, donde ha salido gente ilustre, como el conductor de este programa, el querido Normal 8. Viole, bienvenida también. Hola, muchas Sí, gracias. yo fui a Lenguas Lenguas Vivas, ¿Vos Sí, también? que tenemos, sí. Ah, No sé mirá. a cuál vas. Al de Retiro. Al de Retiro, yo también. La primera pregunta que tengo, o sea, la pregunta que uno te hace mucho cuando sos chico es, ¿qué querés ser cuando seas grande? Sí. Esa pregunta, con el desarrollo de su vida, se les empieza a acercar ese presente. Si yo les pregunto ahora, en lugar de qué quieren ser cuando sean grandes, es si ya tienen claro de qué quieren vivir. ¿Pueden responder la pregunta? Yo creo que podría. En cuanto a lo que quiero estudiar, la realidad es que yo, en mi caso muy personal, lo tuve muy decidido desde que era muy chico, desde primer año. ¿Dónde está la cámara? La cámara está ahí, ¿no? Sí, pero podés mirar a mí, tranquilo. Sí, voy cambiando. La realidad es que lo tuve siempre muy decidido. Yo estoy convencido que voy a estudiar Derecho. La realidad es que a mí lo que me interesaría en lo personal es poder tener algo de independencia en cuanto a mi trabajo. O sea, poder construir algo que sea más propio, capaz no trabajar en una relación de dependencia tan arraigada. Ya tenés claro que no querés patrón. Sí, exactamente. Quizás, obviamente, al principio lo que me toque sí, más vale, pero tratar de llegar a eso, a tener cierta independencia. Y cuando pensás en Derecho, pensás en trabajar haciendo ¿qué? No, de abogado. Y principalmente lo que sí no tengo muy claro, nunca lo tuve, es la rama. Bien. Pero entiendo, yo sé que voy a ir por ahí, sé que civil, por ejemplo, no, o sea, sé lo que no. Después no sé, penalista o en cuanto al trabajo, es lo que estaría pensando. ¿Emma? Yo la verdad que no sé de qué me quiero dedicar en un futuro. Creo que un poco lo que dice Fermín igual es algo muy propio de nuestra generación. Digo, esta cosa de no tener jefe, no Sí. depender de nadie, no tener patrón, es un discurso que ganó mucho en nuestra generación, o por lo menos lo veo yo. No solamente los pibes que ahora cursamos el secundario, sino gente más grande que nosotros también. Digo, esta cosa de ser independientes, si trabajo una horita más, gano un poquito más y entonces me va un poquito mejor y soy mi propio jefe. No en el caso particular de Fermín por la abogacía, pero digo, es algo que ganó mucho porque te da una falsa sensación de independencia también. Claro. Y eso le ganó muchísimo en el discurso a Pero los vos pibes. real no tenés idea, como ni una, como decís, tal vez por acá. La realidad es que ahora estoy bastante perdida. O sea, sí me gustaría estudiar algo relacionado con lo social, pero no sé qué. ¿Y Viole? Bueno, yo siempre fui una chica muy relacionada al deporte, así que estoy como viendo de hacer el profesorado de educación física. Sé que por cómo está el contexto del país, a lo mejor se me hace muy difícil el tema de mi futuro, como el tema plata y todo eso. Así que nada, estoy viendo a ver cómo hago eso. Pero ya desde ahora, yo entreno gimnasia artística desde muy chica. Sí. Y estoy haciendo una pasantía, me becan en mi gimnasio, y estoy haciendo una pasantía ayudando a una de mis profes con un grupo, y estoy dando clase con ella. O sea que podríamos decir que un poco ya estás trabajando. Sí, se puede decir. Y tienen personas de su, así como el caso de Viole, Fermín, Emma, personas que conozcan que de su edad que ya estén laburando. Sí, Sí, un montón. también. O sea, es algo que siento que en los últimos años creció más de lo que venía pasando, porque esta situación de saber que tus viejos están muy apretados y que por ahí para hacer las cosas que hacen los pibes, digo, salir un fin de semana y tenés que buscarte vos la forma de ganarte esa guita, porque tus viejos no te pueden dar 20 lucas por fin de para salir a comer con tus amigos, digo, no puede pasar eso. Entonces tengo muchísimos de mis compañeros que trabajan ¿Y qué hacen? en diferentes Claro. cosas. No sé, muchos por ejemplo ahora en el Lenguas hay un montón de pibes que venden adentro del colegio para juntar plata. O sea, hay como cosas que son más de, no sé, para quinto año y demás, y hay otros que juntan plata para ellos, para esto, para poder ayudar a sus viejas a pagar, no sé, el viaje a Bariloche, Claro. para pagarse la salida del fin de semana. Digo, eso pasa un montón. Y después sí, obvio, otros que, no sé, ayudan
en trabajos más de la familia o demás, pero hay un montón de eso. ¿Fermín? No, lo mismo, un caso muy similar de Emma. Tengo varios compañeros que trabajan capaz no por una necesidad tan concreta de decir, si no trabajo no como, porque estoy en un colegio en el que, si bien hay casos de pibes que la están pasando peor económicamente, capaz también tengo amigos que tienen un plato de comida, no llegan tan apretados a fin de mes, pero también buscar esto, un poco tener tu gasto, tener tu plata, un poquito de este sentimiento de independencia, que es verdad que ganó mucho, también eso te lo da a entender muchos de los relatos que hoy están vigentes y que hoy se están extendiendo entre las juventudes. Pero nada, eso, la mayoría trabaja fin de semana, agrego, los que yo conozco por lo menos trabajan los findes, generalmente por que encontró un laburito de algún contacto, algún familiar que ¿Pero lo cómo ayuda. qué? ¿Haciendo Como qué? fletes, ayudar, no sé, por ejemplo, en el negocio del abuelo, otra compañera que está en la feria del libro, o sea, muy, muy variado, lo que se va encontrando, digamos. Y también, perdón, Sí, agrego adelante. algo, que es el sentimiento que tenemos nosotros, también un poco con lo que dice Fermín, que no llegar tan apretado a fin de mes es tener un plato de comida en tu casa. Y también, o sea, un poco el proyecto que debería haber de país es que nosotros no llegar tan apretado a fin de mes sería también poder salir Sí. por... O sea, ¿por qué eso no es algo Sí, que contemplamos? Pero naturalizamos- nosotros, o sea, nuestra generación naturaliza un montón esas cosas. Bueno, yo no llego tan mal porque tengo las 4 comidas del día cubiertas. Sí, pero en el momento Sí. en el que yo no puedo salir ni a la esquina con mis amigos también es un problema. Vivir y subsistir Sí, son dos claro. cosas distintas. ¿Viole? Bueno, yo no tengo muchas amigas o amigos que trabajen. Sí tengo algunas, ponele, que están empezando a hacer el curso de uñas y todas esas cosas, pero más Como que una nada, salida. claro, pero más que nada para tener su propia plata. No es como dicen los chicos por ese tema de llegar justo hasta fin de mes o cosas Claro. así. No, y pensaba con lo que decían, que obviamente cuando uno va al colegio se mezclan un montón de realidades. Un poco con lo que los escuchaba me preguntaba si empiezan a ver que todas las realidades se van pareciendo cada vez más o no, o sigue esa brecha. No, el otro día justo estaba pensando en eso, en que siento que cuando yo arranqué el secundario en 2023 y que las realidades con mis amigas, digo, voy a un colegio que queda en Retiro, que por un lado tenés a la gente con más plata y por el otro lado está a 5 cuadras de la 31, por ende muchos de mis compañeros viven en la 31, entonces como que también había una brecha muy grande entre, no sé, hijos de personas, ¿no?, embajadores que venían a lenguas porque es un colegio de prestigio y después otra gente que era el colegio que le quedaba cerca, que es un re buen colegio y que hicieron la primaria y bueno, entraron directamente al secundario. Y ahora lo veo hasta con mis amigas, que nunca tuve un círculo que esté recontra bien parado, pero sí que por ahí lo sentía que algunas estaban mejor, otras estaban un poquito peor o más apretadas y ahora siento que están todas iguales, o sea, no hay forma de que nosotras pensemos en una salida y que no haya 3, 4 de 5 que te digan, che, no tengo puedo. plata. No puedo hacer nada, o sea, juntémonos en una casa porque si no, realmente no puedo. Entonces también se ponen en juego eso, o sea, no puede ser que esté en juego poder verse con tus amigos a los Claro. 16 años. Digo, es una locura pensarlo así. Y cada vez nuestras realidades siento que se van pareciendo un poquito más y me preocupa, la verdad. Chicos, Bueno, sí, agrego que principalmente digamos, lo que se va apareciendo y lo que se va equilibrando para abajo son capaz las realidades de lo que era la clase media, gente que capaz estaba parada como yo económicamente, amigas muy cercanas, amigos muy cercanos, que es verdad que cada vez se nota que va alcanzando menos, cada vez se nota que es más complicado salir, que en vez de poder salir 2 veces al mes, 3 veces al mes, ahora puedes salir una y con suerte y después no te compras el almuerzo en la cantina. Ahora, yo creo que los que tenían plata siguen estando bien parados. También en la costa hay muchísimo esta diversidad de gente que la pasa mal en serio, que tienen a los padres lamentablemente sin trabajo, y gente que realmente está muy bien parada económicamente. son justo como 3 escuelas en las que me parece que se da un poco eso. Por ahí en el normal 8 menos, ¿no? No, un poco menos, sí. Un sí, poco sí, menos. sí. Esto de que se dan convivencias de distintos pibes y pibas de distintos origen o nivel socioeconómico, para decirlo de alguna manera. ¿Y cómo es esa convivencia? Entre No, los propios la pibes y realidad es pibas. que yo lo que he vivido en mi colegio es que dentro del colegio por lo menos somos todos iguales. Eso siempre. O sea, no hay una diferencia grande en el ámbito escolar. Obviamente después uno se da cuenta de cómo le está pasando uno, cómo le está pasando el otro, pero esas son cosas externas al colegio que obviamente terminan entrando y terminan afectando la educación y terminan afectando cómo ves al compañero que tenés al lado, Claro. porque te das cuenta de la situación que está pasando.
Pero dentro del colegio la realidad es que hay cierto compañerismo, siempre hubo esa pequeña resistencia dentro de la costa, que la verdad que es un colegio que tiene mucho ese sentido de pertenencia. Emma, ¿vos coincidís en eso? Sí, yo coincido, creo que es algo también bastante propio de la escuela pública, digo, que se juntan varios sectores de la sociedad, sobre todo, digo, en ciertos colegios que por ahí tienen especializaciones, entonces obviamente van ahí diferentes personas, pero también coincido con lo que dice Fermín, de que la escuela sigue siendo, resistiendo para ser un lugar seguro y un lugar donde todos somos más o menos iguales o parecidos o similares, y el factor económico no afecta a las relaciones tanto a las relaciones de amistades o de compañerismo dentro de la escuela. Sabemos que hay gente que la pasa mejor o peor, pero adentro del aula eso importa menos. Cuando escuchan, se informan, consumen, y como digo, medios de comunicación, están más o menos por prejuzgo que sí, por lo poco que de lo que lo conozco hasta acá. Cuando escuchan noticias de la economía está para el orto, la inflación, el desempleo, ¿es algo que les despierte alguna alerta sobre su futuro? ¿O es algo que para ustedes como todavía es lejano que los impacte directamente? Digo, no en sus casas, no en sus hogares donde naturalmente, pero digo cuando dice, che, cuando yo termine acá y en algún momento tenga que salir a pagar mi propio plato de comida, o el de la familia, si es que lo que quieren construir, ¿les preocupa eso o les queda como una foto lejana? Y la verdad que, teniendo en cuenta la situación del país, y yo creo que más que nada lo que uno ve, porque yo creo que también la militancia y lo que uno va entendiendo ideológicamente es en lo que uno va viendo, y si vos ves en la calle que cada vez estamos más apretados, que capaz se compra menos que antes, está cayendo un poco todo, uno se empieza a preocupar, y principalmente estas preocupaciones salen de la gente que no está segura de que sus viejos los puedan mantener mucho más. Claro. Porque está este sentimiento también de yo me quiero independizar. Capaz hay gente que no la pasa bien en su casa y no va a poder irse de su casa cuando cumple los 18 porque no hay un contexto económico que lo permita. De igual forma, también los pibes capaz ya no buscan tanto esto de pegarla y ser un futbolista supermillonario o cosas tan ambiciosas, sino que el pibe la verdad es que quiere estabilidad. Y eso es como un sueño, eso es un poco una utopía en este momento. Pensar en una estabilidad económica para un pibe de 17 años, por más que sea un proyecto hasta los 20, por ejemplo, la realidad es que la vemos un poco complicada. Vos que ya sabés qué querés hacer, ¿qué pensás en eso? Respecto a, ¿tenés alguna preocupación? Sí, la verdad que sí. Cada vez que me voy metiendo un poco más en todo este tema, me voy dando cuenta que capaz sí se me está alejando bastante el sueño de poder llegar a ser, poner, no sé, una entrenadora, una profesora de educación física. Entonces creo que ya en este punto estoy bastante dividida entre una carrera que me pueda dar un poco más de estabilidad o hacer lo que me guste. Porque realmente no sé si tengo muchas ganas de estudiar algo que no me guste o sea, llegar a grande y empezar a trabajar en algo que capaz no es lo que siempre quise, pero capaz sí me va a dar como un poco más de estabilidad a futuro. O sea, todavía ni empezaste y ya estás resignando, digamos. Sí. Siento que eso pasa un montón, digo que nuestra generación dejó de lado un poco el deseo, lo hablaba bastante con mis compañeros, que es un poco lo que dice Viole, bueno, estudio algo que me dé estabilidad, y que me dé estabilidad es poder irme antes de los 25 de mi casa y comer 4 veces al día y pagar la luz, o sea, no es ser un recontra remil millonario y trabajar de una locura, sino realmente tener las cosas básicas cubiertas y ser infeliz por ahí porque es algo que de verdad no me gusta. Claro. Y no conviven cada vez menos en nuestra generación las dos ideas juntas, digo, trabajar de lo que te gusta y estudiar lo que te gusta, más vivir, básicamente. O sea, no hay como mucho más. Y yo siento que con respecto a todo lo que es las noticias y la economía y demás, siento que eso lo vivimos más cuando nos pegan en nuestras casas, en nuestros círculos, digo, eso lo veo. Pero con la reforma laboral sí, siento que todos nos paramos un poco a pensar, che, ¿qué onda esto? O sea, voy a tener que trabajar 12 horas, o sea, realmente va a ser eso. La respuesta es sí, no quiero ser el transmisor de malas noticias, pero sí, y eso es algo que siento que de verdad despertó como preocupación a futuro, que por ahí tanto las noticias que respectan con lo económico no pasa, porque vivimos en un país donde siempre se nos dijo que la economía era una mierda, que la inflación estaba altísima y demás. Lo que está pasando ahora es que efectivamente vos te das cuenta de eso cuando
no te podés comprar una medialuna en la cantina porque realmente no podés, porque estás a mitad de mes y tenés 5 lucas y ya está y nadie te puede dar más plata y tus viejos realmente están pagando con la tarjeteando del 15 del mes. Y ahí es cuando siento que te arranca a preocupar un poco más todo eso. Y esa conversación, además de entre ustedes, con las familias, ¿cómo se da en el ámbito docente, si existe, con los docentes? También en un contexto donde los docentes están muy mal, ¿no? Digo, ¿cómo se juega todo eso en la dinámica entre alumno y docente? Yo creo que ahí, en nuestro contexto, en nuestra economía, en simplemente las condiciones de la educación pública, ahí se forma un lazo entre el docente y el alumno, que la verdad que me parece que es positivo, que si nosotros vamos a tener en cuenta medidas de lucha o ciertas pretensiones o ciertos reclamos, está bien estar acompañados de los docentes y que los docentes lo entiendan de la misma forma que nosotros y lo hacen. Es decir, nosotros sabemos que los docentes le están pasando mal, sabemos que se rompen el orto laburando y que la mayoría de veces no llegan a fin de mes. Y ellos saben también que a nosotros cada vez la educación nos abarca menos, cada vez estamos menos educados, que estamos preocupados por nuestro futuro, que no sabemos si queremos estudiar algo que realmente nos guste o algo para zafar y poder comer. Entonces yo creo que capaz no se habla, o por lo menos en mi colegio, tan específicamente del tema, pero se da a entender y hay una conexión de decir, bueno, estamos juntos en esto, estamos del mismo lado, digamos. Conexión entre alumno y docente, siento que pasa un montón, más en las escuelas públicas, que tienen centros de estudiantes que están organizadas. Eso muchísimo. Digo, es un espacio seguro. Nosotros sabemos que en el lengua yo sé que hay ciertos profesores con los que puedo contar. O sea, siempre voy a poder contar y van a estar con nosotros. Y está, o sea, es como decía Fermín, con las luchas se unifican y salimos juntos. Y nos sentamos a pensar estas cosas también y a charlarlas. No quiero ser muy repetitiva con lo que dijo Fermín, pero digo, nos pasa un poco eso. Bueno, ellos no están llegando a fin de mes y saben perfectamente que nosotros mañana vamos a tener que trabajar 12 horas, 24 horas. No, surgió recién un tema que es que para poder salir de su casa sin independizarse es fundamental poder laburar, salvo aquellas personas que tienen la posibilidad de que en realidad no es independizarte, porque si te lo paga tu viejo, muy independiente no sos, más allá de que vivas en otra casa, pero eso corre por mi cuenta. No me acuerdo si lo conté al aire acá el otro día. Yo tengo una hija, soy de la edad de Viole, y como cumplió 15 años y no sé, una familia, como agarró un manguito. Como que hombre le regalaron guita, básicamente. Entonces, no, porque me quiero comprar tal cosa, pero no, una parte la quiero guardar para cuando me vaya a ir sola, me dijo. Claro. Por lo cual a mí mi primera reacción fue como si sos una bebé. Te hirió de fue la lo primero. paternidad. Y segundo, me disparó, casi que estoy pensando que eso me disparó esta vez, es decir, che, ¿por qué mi hija ya está pensando en me voy a tener que comprar un Ahorrar. somier? Claro. De hecho usó la palabra somier. Le dije, ¿por qué no te gusta el que tenés ahora? Te lo puedes llevar en el momento. Claro. Irse a vivir solo también forma parte de una utopía a su edad. Sí, bastante. O sea, yo siento que pensar cada vez en independizarte en general está cada vez más lejano. O sea, realmente me lo pongo a pensar con mis amigos y no la vemos. O sea, no la vemos, y también creo que por eso cada vez más los pibes trabajan desde más chicos, porque realmente es un sueño. O sea, es un sueño poder irte a la casa de tus viejos antes de los 30 años, porque, o sea, si no... O sea, perdió el componente de lógica. En lugar de ser algo lógico y natural, es algo que es a lo que aspiracional. Es claro. aspiracional. Es lo que decía Fermín. No es aspiracional ser un futbolista, es aspiracional alquilarte un monoambiente en un barrio recóndito y poder pagarte las 4 comidas, aunque sea comer arroz. Digo, eso es realmente algo que se piensa como una locura y como algo que no vamos a hacer mínimamente en el corto plazo. O sea, a los 18, 19 irte a vivir solo es muy loco, salvo que, no sé, tu familia tenga algún departamentito vacío. ¿Vos lo ves igual? Sí, re. Es más, es lo que me pasa a mí. Por esto que te digo, o sea, no sé qué estudiar en este momento, porque yo tengo desde muy chiquita muy claro qué es lo que quiero ser, y ahora se me está poniendo en juego, digo, o sea, lo sé desde los 10 años que quiero ser, y ahora de la nada estoy viendo, me estoy yendo por 2 ramas muy distintas, solo para tener plata y poder tener un buen ambiente, por lo menos. ¿Y cuál es esa otra que vos crees que sí te puede dar lo que no te puede dar la carrera con la que soñás tener? Porque tal vez no esté tan garantizado, quiero decirte. Sí, bueno, puede
por lo que pienso ahora, algo más a lo social, tipo derechos, psicología, algo así, que capaz tampoco me da mucha plata, pero creo que voy como un poco más... Más Pero lo oferta. sentís más confiable, digamos. Claro, sí. ¿Vos, Fermín? Yo quiero sumar un poco a lo que dijeron, que totalmente de acuerdo, lo que venimos charlando. También aclarar que esto va alargando cada vez más la brecha, porque no es real que es una utopía para todos. Ok. No es una utopía para todos. Porque el que pudo comprarse, o sea, la familia que pudo comprarse una propiedad extra cuando la economía lo permitía, ahora puede independizarse el pibe que tiene un departamento ahí de la familia, que tampoco la familia es cheta o viene de una rama de oligarquismo. Es simplemente una familia que cuando las cosas iban bien, cuando estaban bien, pudieron comprarse un departamento y el pibe se puede independizar, como quizás sea mi caso. Entonces, no es que para todos es una utopía, sino que vas tirando cada vez más la brecha entre los que tienen y los que no. O sea, Claro. también fomenta este concepto del individualismo Claro. que está tan presente en los tiempos de hoy. Y también pensaba en los cambios laborales, también en educación, pero con las redes, con la inteligencia artificial. ¿Eso cómo les impacta? ¿Cómo la usan? ¿Cómo se relacionan? Yo creo que se usa bastante mal en los jóvenes en el sentido de que no usamos mucha inteligencia artificial, se usa más que nada para la escuela. No lo usamos como herramienta, pero siento que por lo menos en el ámbito escolar, lo que yo veo es que nos está un poco comiendo, en el sentido de que a los profesores les asusta mucho, nosotros la usamos medio mal, queda todo raro porque por ahí entregas un trabajo práctico que es obvio que lo hizo una inteligencia artificial y para nadie eso es una herramienta, sino que asusta porque le asusta a los docentes que los pibes no aprendan, porque van a hacer todo con ChatGPT y ¿Les sacan dicen que no la fotos. usen? Digamos, Sí. hay una bajada. Sí. Claro. De hecho, también hay una bajada de no usar celulares en el colegio. Técnicamente no se puede. Pero siento que en general es algo como que nos viene un poco comiendo porque nadie sabe cómo usarla y también no voy a culpar a los docentes porque no tienen tiempo de pensar cómo usan la inteligencia artificial Claro. que está Claro. viniendo. Digo, si Es vos, otra carga. si vos al 15 del mes ya no tenés plata, tenés que cuidar a tu hijo, más planificar todo lo que queda, Total. dar los contenidos. En quinto año, tenés un curso de quinto año que sabes que tantos meses no va a estar el martes porque va a tener ACAP. Entonces tenés que pensar tantas cosas, más que posta no llegás a fin de mes, no tenés un mango, no le podés comprar nada a tu hijo. Imagínate si te vas a poner a pensar cómo funciona ChatGPT y cómo lo vas a usar en tus clases. Digo, no se puede pensar tampoco pedirle tanto a los docentes en este momento, digo que es tan complicado. ¿Tienen hermanos o hermanas mayores? No. nadie ¿Los más. tres son hermanos mayores? Sí. Bueno, te cagamos ahí la pregunta. te arruinamos la pregunta. ¿Por dónde ibas? Creo que humildemente era la mejor pregunta de todos, ¿no? No, para saber si tenían como una experiencia muy cercana de alguien que esté como un pasito por encima de ustedes, o sea, como más cerca de este destino. no. Y hablan con sus... este es el momento que yo digo esto, todos me dicen, tipo, o algún padre ya no está, alguna madre, o mi padre no lo conozco, obviando esto, digo, con sus padres, con su viejo, con su mamá, hablan del futuro, che, como, ¿qué voy a hacer? La verdad que sí. Sí. O sea, es un tema, el tema de la economía y de lo que va a pasar a futuro, es un tema que cada vez se lleva más a la mesa, por lo menos de mi familia. Es real. Es ¿Sentís real que- eso concretamente? Sí, porque cuando estábamos tranquilos, que yo realmente crecí muy tranquilo, Ujú. mis viejos se querían dar un gusto, se lo daban, estábamos, la verdad, bien acomodados, vivíamos tranquilos con nuestra casita, teníamos 2 perros, dos pendejos para alimentar, Ujú. y estábamos lo más bien, y ahora siento que mientras va pasando el tiempo, van avanzando las cosas, especialmente justamente con la reforma laboral que veníamos hablando, se empieza a hablar cada vez más, tipo, che, ¿y vos qué onda? ¿Cómo te sentís con esto? ¿Qué va a pasar? ¿Qué vas a estudiar? Si querés, te puedo buscar un laburo cuando llegues a los 18. Claro. Porque la realidad es que es verdad que también hay una preocupación de parte de los padres, por lo menos de los míos. ¿Su propia familia tiene algún tipo de, no de garantía, pero creen que su propia familia les puede dar alguna facilidad laboral? ¿O saben que en algún momento no va a depender de eso? Que van a, digo, voy a esto, no sé, si vos, no sé, mi papá es odontólogo y yo sé que si un día quiero laburar, bueno, voy a poder hacer de secretaria 3 años para juntar un mango, pero hay veces que no hay una salida ni siquiera de ese cargo, de ese nivel a nivel familiar. No, yo creo Sí, que... no, yo no tengo. Ponele. Está jugada. Muy Sí. directo. Yo estoy jugada.
Muy directo no tengo, pero me puedo rebuscar, digamos. Yo Sí. personalmente. Emma, O sea, yo creo que algo me van a poder dar. No sé si mis papás, pero digo, mi familia extendida algo puede ser, pero igual también es tristísimo tener que pensarlo así. Digo, Claro. que mis viejos o que mis tíos me tengan que conseguir un laburito de algo que trabajan ellos, pero que a mí no me gusta mucho, para poder hacer algo. No sé, me parece un poco triste también sentir esa pero poca independencia. y la posibilidad de que ese primer trabajo... me di cuenta que mencionas muchas veces algo que es muy importante y es verdad, que es no perder el sentido de la felicidad y no solo la subsistencia. Ahora, ¿pensaste la posibilidad de que tal vez justo ese primer trabajo no sea algo que te cope? No sé. O sea, la verdad que no Como sé. yo si no me copa o no voy ni en O pedo. sea, no sé. Igual, o sea, si tengo que salir a trabajar y Sí, es claro. el único laburito que hay, lo voy a agarrar. O sea, no hay mucho. Pienso también en la felicidad, en la construcción de la vida, porque me parece que es algo muy importante también y porque es algo que me inculcaron muchísimo mis viejos que se dedican al arte y que siempre me lo dijeron un montón. Siempre se dice que el arte no se puede vivir y bueno, yo vivo, estoy viva. Pero eso, no sé si me van a poder dar un laburito de algo y tampoco sé si eso que me Bien. va a gustar. ¿Te quedó algo vos, Ro? Sí, bueno, obviamente todo lo que estamos hablando está muy atravesado por la política y se habla mucho de los jóvenes como concepto de si están involucrados, si no, qué piensan o si son apolíticos. ¿Qué les pasa a ustedes con el debate que hay entre juventud y política y en el caso concreto de los colegios de ustedes? ¿Qué ven? Igual estos tres están repolitizados. No, por eso digo Ah, que como a mí no me... no, para salir de un nicho, ¿qué ven alrededor? O sea, yo creo que el concepto de la política como mala palabra sí ganó mucho terreno. Igual estoy muy en contra de decir que los jóvenes se volvieron de derecha. Digo, lo digo siempre porque me parece que no es verdad. Me parece que hay otra juventud que quiere otra cosa y que lucha por esa otra cosa. Digo, saliendo también de nuestros nichos, pero en el último tiempo con todos los problemas que estuvieron pasando, tanto las amenazas de tiroteos como lo que pasó en las ACAPs. Digo, lo de las ACAPs para mí es un ejemplo muy claro y muy ¿Qué? concreto. ¿Lo podés aclarar? Porque Sí. estoy como... diciendo, sí, Corregime pero no si sé me qué es. equivoco igual, pero... A ver, ACAP no es lo mismo, pero para que no venga ninguno a decir cualquier cosa. Es una especie de proyecto de vinculación al futuro. La realidad es que, bueno, yo ahora te dejo hablar para que lo expliques, pero yo soy de quinto, no tenemos nada de información al respecto, nadie nos baja nada, no viene el gobierno a decirnos tal cosa. Como esta especie de, como de pasantías, como Sí, de vínculo son- con el laburo. Bueno, es bastante importante esto que se hizo con las últimas reformas educativas. Lo que pasó con las ACAPs fue, por eso te decía, corregime si me equivoco porque estabas ahí, fue que los llevaron a los pibes de quinto al Movistar Arena. Estuvo hablando María Becerra y después otros dirigentes de La Libertad Avanza, libertarios que fueron a dar clases, cátedra de cómo ser independiente, la IA y no sé qué. Sí. Y ahí la organización de los pibes hicieron que uno de ellos se tenga que bajar porque le arrancaron a chiflar y el chabón se tuvo que ir, tuvo que responder qué pasaba con el caso de Libra gritar. y ahí los medios nos arrancaron a levantar a nosotros. Entonces, digo, ¿hay una juventud que es de derecha? Sí. Hay pibes que les ganó este discurso, para mí igual más antes que ahora. Ahora hay más arrepentidos de Milei. Porque Todavía no votaron y ya se arrepintieron. Sí. Pero también hay otros pibes que se organizan, que quieren otras cosas y que eso está ganando cada vez más terreno. Porque cuando pasan estas cosas, cuando los medios nos levantan, cuando tenemos oportunidad de estar en lugares como este, también se nos escucha de otra forma, llega a otros pibes. Cada vez más pibes están queriendo construir dentro de... Nosotros somos parte de la CEDO, la Coordinadora de Estudiantes de Base que rige acá en Capital. Y cada vez más pibes se nos acercan para acercar a su centro de estudiantes, para empezar a construir en conjunto. Y me parece que eso, que pasan las dos, que conviven las dos cosas en nuestra generación. Y que sí, obviamente hay un montón de pibes que también no les interesa la política, que sienten que eso no les interpela. Pero a la vez, en momentos de crisis como estos, cada vez te das cuenta un poquito más de que la política sí te interpela, porque cuando llegas a tu casa y no tenés para comer o no tenés para salir, como veníamos diciendo, y te atraviesa, la verdad, y se empiezan a dar cuenta un poco más de En eso. mi querido Normal 8, Viole. Bueno, en el Normal 8, la verdad, es un colegio muy despolitizado.
O sea, no es algo que se tome mucho en cuenta. Es más, hay un montón de pibes, ponele cuando hicimos las votaciones de centro de estudiantes, que no entendían o te votaban porque el amigo de tal está ahí. O sea, siempre fue un colegio muy despolitizado igual. O sea, no es que de un día para otro dejó de serlo. Pero digo, tenemos recién este año, es un colegio que tiene 2 listas. Siempre fue una lista única. Hay un montón de pibes que desde el secundario, desde el normal 8, ponele, no tienen como esa bajada, pero ni siquiera de los profesores, de que no se te acercan y te hablan y te cuentan lo que pasa en el día. Es más, hay un montón de padres que vienen y les dicen no se metan en eso. Tipo, como que todo el tiempo se está pensando de que los pibes solo estudien, por el normal 8, y no piensen en qué va a pasar a futuro. Que ahora estudien, que se fijen qué hacen después. Claro. Bien. Fermín. Yo personalmente creo que la juventud sí está algo despolitizada. Sí, es verdad que la política interpela cada vez menos, pero no es porque los pibes se hayan alejado de la política, sino porque la política se alejó de los pibes. Porque la política dejó de ser, o sigue siendo, pero cada vez menos ese espacio donde vos como centro de estudiantes cambiás tu realidad y vos te enfocás en eso. Porque cuando vos a los pibes los agarrás por ese lado, es cuando realmente los atraes a la política. Cuando le decís, che, mira, vos podés hacer algo para cambiar la realidad terrenal tuya, podés hacer algo para cambiar cosas en tu colegio y que no se te caigan mal los techos y tener agua o viandas, que esa es la lucha generalmente de los secundarios. Mismo poder ir a militar a una villa, poder ver las realidades tan ajenas, tan lejanas, que parecen serlo, pero la realidad es que no lo son. Ver todas las similitudes que tenés, ver cómo realmente ayudás a un pibito de 8 años que la pasa para el orto porque vive en la villa y vos realmente estás ahí, le estás cambiando la vida. Yo creo que ahí está la política que tienen que tiene que llamar a los pibes. Porque si después vos enfocás a los pibes en laburar para una organización o le termina bajando las cosas que pasan en el peronismo, en digamos lo que pasa arriba, en las internas. Ahí después lo que pasa es que a los pibes cada vez les interesa menos porque cada vez les interpela menos, porque cada vez la política se deja de ver desde el lado nuestro, desde el lado de los que estamos acá en el colegio todos los días y nos vemos las caras y se empieza a ver como militar para el de arriba. Claro. Que la realidad es que la militancia nuestra tiene que ser para nosotros y lo demás viene. No es que lo demás no tiene que estar. Pero primero la base, que somos nosotros, primero construir acá desde abajo, ver lo que realmente necesitamos, construir y realmente cambiar nuestra realidad, ya lo vengo diciendo. Sí. Y después ver por lo que pasa a nivel nación, a quién votás en las elecciones, porque vos no podés llegar a los segundos sin lo primero. Emma Druz Zubialde, del Lenguas Vivas, Fermín Vigate, del Mariano Acosta, Viole Cardarelli, del Normal 8. Chiques, estoy encantado de que hayan venido, son los tres personas maravillosas. Gracias. No la cagan en el camino, ¿Puedo mandar un par de saluditos? Y sí, yo sabía que un saludo era obvio que el chabón iba a ser el que iba a hacer eso. Un saludo para mi viejo, para José y para mi abuela Malú que me están viendo, y un saludo también para Pomelo en Vivo, que es una radio que tenemos con unos compañeros ahí emergiendo, que también hablamos de política, de fútbol, hablo yo. Así que nada, un saludo para ellos que son muy ya importantes. Ya están haciendo radio, ahí está. Quedan hechos los saludos, chicos, de nuevo. Gracias por haber venido. Son encantados. Gracias. Ya venimos. Hace 10 años no mandabas stickers, no escuchabas los audios en velocidad rápida, ni conocías a Milei. Pero sí nos conocías a nosotros. Futurock, tu constante en un mundo random.